Los chinos adoran Plantas vs Zombies. Tienen mercancía bien chida, juegos exclusivos, mods bien locochones y ediciones especiales. Es increíble ver cómo uno de los mercados tan exigentes fue conquistado con un juego muy sencillo. Pero la razón del éxito de PvZ en este país fue gracias a todos los cambios exclusivos que hicieron solo para este país. China no tuvo una ni dos, sino varias versiones alternativas de PvZ, cada una más rara que la anterior. Desde un PvZ completamente online que funcionaba como una ciudad virtual, hasta una edición basada en leyendas míticas con nuevos bosses ultra locos. Así que viajemos hasta la otra punta del mundo para ver estas versiones más de cerca. Esta versión salió a mediados de 2011 y como su propio nombre lo indica, esta versión está más apegada a un modo de juego online para la plataforma Runren, una especie de Facebook chino de la época. Podías construir, mejorar tu terreno, plantar jardines gigantes, visitar casas de otros jugadores e incluso personalizar tu propio perfil con estructuras especiales. Prácticamente Plantas vs Zombies Adventures, pero chino. Pero aún hay más. Dentro de esta edición apareció un personaje que jamás llegó a Occidente, Brave Dave, el supuesto hermano menor de Crazy Dave. Este tipo era un comandante y comerciante que te vendía niveles especiales, y acerca de estos niveles no se sabe casi nada. Cabe recalcar que PvZ Social Edition es una versión que apenas si se sabe de su existencia. Esto lo convierte en una de las versiones más misteriosas de toda la saga. Aún así, esta versión es bastante recordada gracias a sus plantas exclusivas, creadas especialmente para atraer al público chino. Una de las más famosas era la Super Chomper. De seguro la conoces de algún lado. Esta super planta carnívora podía devorar a más de un zombie y tragárselos a una velocidad absurda, convirtiéndola en una de las plantas más rotas de toda la franquicia. Esta planta apareció en un comercial bien raro acerca de una bebida china. También estaba la Future Star, una versión mejorada de la estrella que disparaba más rápido, brillaba más y terminó siendo la imagen de una marca de leche. Luego estaba una bien rara que se llamaba Count Chuck. Era una especie de calabaza con más resistencia y otorgaba una protección adicional a todas tus plantas. Y esta tenía un comercial bien raro acerca de una paleta. Aparte de estas plantas exclusivas también estaban las premium, las de toda la vida como la guisantralladora o el virasol. Pero aparte de estas que ya conocemos por el juego base, habían más. El Pickle Pepper, un jalapeño modificado que explotaba en solo una fila. La neta no es tan útil como parece. La Homoceta de hielo, una variante que congelaba a los zombies mientras hacía daño constante y con un mayor alcance que la versión normal. Un hongo de fuego que actuaba como una nuez, pero al ser comida causaba daño de fuego. La nuecesota con espinas, mucho mejor que la versión normal, pues tenía una resistencia mucho mayor y aparte infligía bastante daño. Sin duda la más útil de las que vimos. Y por último tenemos a la más inútil, la Plantorcha Premium. Técnicamente aumentaba el daño de los proyectiles, pero con una mejora mínima. Pero ya que hablamos de las plantas, pasemos a los zombies. Entre ellos estaba el zombie con bigote. Así como lo ves de similar a tu tío, literalmente el bigote le daba poderes místicos porque resistía más a comparación de un zombie sin bigote. También aparecía el temible Giga Football Zombie, más rápido y agresivo que su versión clásica, y también uno de los más famosos. Pero el zombie más exclusivo y a la vez el más peligroso de todos era el zombie talismán, un enemigo que surgía del suelo lanzando sus pergaminos capaces de inutilizar a tus plantas o volver a los zombies transparentes, permitiéndoles cruzar toda tu defensa sin la necesidad de comérselas. Aparte de estas plantas y zombies nuevos, tendríamos también desafíos. Lamentablemente casi no se sabe nada acerca de estos desafíos. Lo único que se sabe es que eran extremadamente difíciles. De hecho, lo único que cambia respecto al modo aventura de esta versión al juego base es que sus niveles eran más difíciles. Cabe recalcar que todo lo que dije fue acerca de lo que se sabe de esta versión. Seguimos sin conocer todo lo que podía tener esta versión, y lo más seguro es que seguiremos así por un largo tiempo. Pero lo que sí sabemos es que esta versión era bien cerda con el usuario, con unas microtransacciones bien brutales. Tenía un sistema de gemas requete gacho. Prácticamente obligaba a los jugadores a pagar si querían avanzar, entre plantas premium, terrenos ampliados, decoraciones, objetos especiales. Pobres chinos. Finalmente, esta versión sería cerrada en 2014, dejando solo capturas y videos borrosos. Pero bueno, pasemos a la siguiente, un poco más conocida.
A diferencia de la anterior, esta versión es casi igual que la versión normal, pero con la diferencia de una estética china. Este juego no solo estuvo en China, sino en más países asiáticos cercanos a China. En fin, a pesar de su gran parecido con la versión normal, incluye un par de cambios interesantes. Uno de los cambios más llamativos era el modo Museo de China, una variante del modo supervivencia donde cada nivel estaba inspirado en lugares icónicos del país. Los zombies no solo eran más resistentes, sino que también venían con nuevos diseños sorprendentes. El Football Zombie ahora parecía un guerrero chino. El zombie sorpresa cambiaba su caja por un petardo, y hasta el Zombiestein llevaba una armadura china muy imponente. Además, Great Wall Edition incluía varios minijuegos exclusivos. El más sorprendente era uno dedicado a Future Star. Así es, la planta exclusiva de Social Edition regresó a esta versión. Las demás no. Otro detalle interesante es que esta versión tenía una tienda extra, distinta a la de Crazy Dave. Aquí podías comprar habilidades especiales como ganar más soles, recibir gemas adicionales o activar ventajas temporales. Aunque no era un juego tan agresivo con las microtransacciones, dejaba en claro que PodCamp China estaba experimentando con nuevas formas de progresión y personalización. Si bien esta versión no incluía la gran cosa, lejos de nuevas texturas y diseños, pronto se convertiría en una versión mucho más grande. Pero antes de pasar a la siguiente edición, si te está gustando el video, por favor suscríbete, ayúdame a llegar a los 10,000 suscriptores antes de que termine el año. ¿Ya te suscribiste? Gracias. Ahora sí, continuemos. Posiblemente la versión china más conocida y llena de rumores. Aún recuerdo cuando decían que Crazy Dave era el jefe final, pero bueno, nada que ver. Lo primero que destaca de esta versión es su interfaz, pues ahora los niveles son por selección y se desbloquean consiguiendo estrellas. Debemos de obtener 3 estrellas por nivel. Estas se consiguen cumpliendo con lo siguiente: no dejar que los zombies nos coman, tener todas las podadoras y no dejar que el zombie volador nos robe una planta. Con eso obtendremos las 3 estrellas. En los niveles no hay grandes cambios entre la versión normal, solo la dificultad, que es mucho más elevada. Y ahora podemos tener plantas héroes, que son plantas que conocemos pero con habilidades especiales. Vamos a verlas. Iron Man Nut, inspirado por el mismísimo Iron Man, dispara bolas de energía y lanza rayos láser a los zombies, causando daño crítico. Wukong Pi, inspirado en la historia del Rey Mono, dispara 2 lanzaguisantes a la vez y se mueve a todos lados gracias a su nube voladora. Puede infligir daño de fuego, así como crítico. Squash, inspirado por leyendas chinas, puede aplastar más de una vez, pero se quedará dormida por un tiempo. También puede causar daño en área de 3×3. Nut Wu Ying, inspirado en una especie de dios guerrero chino, tiene más vida que una nuez normal. Su habilidad especial hace que todas las nueces que estén plantadas tengan más resistencia. Monk Flower, otra planta inspirada en un personaje de cuentos chinos, este girasol da muchos más soles y aumenta la productividad de tus girasoles. Nisa Shooter, igual que el anterior, se inspira en un guerrero de un cuento chino. Sus guisantes atraviesan múltiples zombies y también pueden lanzar guisantes de fuego. Todas estas plantas se mueven a todos lados y pueden subir de nivel para mejorar sus habilidades. Lo mejor de esta versión es el viaje al oeste, que incluye 2 mundos nuevos, The Land Demon y The Sea Demon. Cada mundo incluye un nuevo modo aventura con niveles exclusivos, así como bosses. Cabe recalcar que estos nuevos mundos, así como la propia versión en sí, se inspira en el cuento chino Viaje al Oeste, que es muy conocido por la leyenda de Wukong. En The Land Demon hay 5 viajes, y estos viajes incluyen 8 niveles cada uno. En cada viaje, en el último nivel, nos enfrentaremos a su respectivo demonio. En War Spider-Woman nos enfrentaremos a la Spider-Woman, que lanza telarañas que inmovilizan a nuestras plantas. En este viaje solo podremos plantar con nenúfares y macetas. En The Three Fights with Skeleton Demon nos enfrentaremos a la reina o diosa de los esqueletos. Podría transformarse en una gran variedad de zombies. Aquí solo podremos usar plantas nocturnas. En Soul the Yellow Browned Monster nos enfrentaremos a un Zombiestein en forma de demonio chino. En Oldsmar the Fire Child nos enfrentaremos a un zombidito con habilidades de fuego. Aquí tendremos que utilizar macetas. Por último, tenemos el viaje a The Battle of the Ox Demon. Aquí nos enfrentaremos a un zombot caracterizado de demonio chino. En Sea Demon hay 2 aventuras con 5 niveles cada una. En la aventura Fight of the Sea Demons nos enfrentaremos a los demonios bajo el agua. En la aventura Braid of the Dragon King's Place nos enfrentaremos a un dragón con zombos montado en él. Cada viaje o aventura es más difícil que la anterior y cada boss fight es más espectacular
y difícil que el anterior. Cabe recalcar que en los viajes de Sea Demon estaremos todo el tiempo bajo el agua, por lo cual nos darán nuevas plantas acuáticas. Tendremos a una alga marina que nos dará oxígeno en área para poder plantar plantas que no sean acuáticas. Sea Starfield era una estrella marina que causaba bastante daño y tenía un contraataque para ciertos zombies blindados, volteándolos boca arriba y dejándolos vulnerables. Frame Seagrass podía aturdir temporalmente a los zombies. Watergun Grass disparaba proyectiles a zombies a corta distancia, similar a una Z-Puff. Electric Anemone atacaba con un campo eléctrico en una área 3x3. Pero así como hay plantas nuevas, también hay zombies nuevos, aparte de los jefes anteriormente mencionados. Flying Imp tenía un pájaro que lo ayudaba a volar. Si no se derrotaba a tiempo, el jugador perdería una estrella. Tortoise Zombie tenía mucha salud y armadura, lo que le reducía todo el daño recibido hasta 6 veces. Robsterhead Runner Zombie era bastante veloz cuando corría, pero podía ser derrotado fácilmente. Crab Imp podía cavar en el suelo evitando a las plantas. En esta versión también habían desafíos exclusivos. Había uno que se llamaba Endless, el cual no se sabe mucho, pero al parecer iba a ser un nivel en el tejado. Boss Rush, que nos enfrentaríamos a todos los bosses desde Land Demon. Y por si había dudas, todos los niveles y minijuegos son mucho más difíciles que la versión original. Esta versión es famosa por su modo de supervivencia ultra crazy. Por todo lo que incluye, sin duda es la mejor versión china de Plantas vs Zombies. Vaya que los chinos fueron consentidos con mucho contenido de Plantas vs Zombies. Qué envidia. Al menos me conformo con los Walleye y los tazos que salieron aquí en México. Algo que quisiera mencionar es que la información acerca de estas versiones es limitada y por lo que tengo entendido hubieron actualizaciones y cambios entre estas versiones, por lo cual muchas cambiaron de nombre o algunas son conocidas por otro nombre. En fin, es un asunto muy confuso y la neta está bien desordenado en la wiki, así que bueno, cualquier cambio que se me haya pasado, alguna planta se me olvidó mencionar o ustedes conocen estas versiones por otro nombre, por favor díganlo acá abajo en los comentarios, estaría muy agradecido. Pero bueno, supongo que a futuro tocaremos el tema de los mods de Plantas vs Zombies 1 o nos saltaremos a las versiones chinas de Plantas vs Zombies 2, así que ya saben, denle like y suscríbanse. Sin más que decir, se la lavan, chavos.